Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de abril de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, el rincón, el espacio dedicado a la literatura, a la buena literatura siempre, dentro de La Contracrónica. Digo, a la buena literatura porque son los propios contraescuchas los que me envían los títulos de los que quieren que hablemos. En algunos casos el título me lo acabo de leer y entonces puedo hablar mucho. Ese es el caso hoy, que me han traído un libro que acabo de terminar, vamos, que lo terminé ayer por la noche, así que lo tengo no fresco, lo tengo fresquísimo. Otras veces, bastante más a menudo, me traen libros que no he leído, en ocasiones que ni siquiera conozco, y en ese caso, pues bueno, me limito a recomendarlo, porque yo me fío siempre de las recomendaciones de los que estáis al otro lado. Bien, en el caso de que queráis participar, cosa que siempre os animo a hacerlo, en la contraportada, esto vale también para el contraplano que haremos la semana próxima, no tenéis más que tomar vuestro teléfono, abrir la aplicación WhatsApp. Antes de abrir la aplicación WhatsApp, abrid la agenda y tenéis que guardar este número en la agenda. Podéis poner la contraportada o el contraplano o la contrarréplica, el que más os guste, porque es el mismo para todo. Y el número es el 690-827909. Una vez hecho eso, ya podéis abrir el WhatsApp y entonces buscáis el nombre que le hayáis puesto, la contra, y grabáis vuestra nota de voz. Esto funciona con notas de voz. Lo digo porque algunos me hacen algunas críticas literarias muy buenas, por cierto, pero me las ponen en texto y no voy a leerlo yo. Tenéis que, en cualquier caso, ya sea de memoria o leído, tenéis que hacerlo vosotros. Me gusta que se escuchen más voces que la mía aquí en la contracrónica, cosa que procuro hacer siempre. Lo mismo vale para la contrahistoria, que como bien sabéis tengo un espacio al final que se llama el contrasello, que es donde entran los oyentes. Bien, pues ya sabéis, 690-827909, y respecto a la duración, pues tratándose de libros que requieren un poquito más de presentación, lo suyo es que duren entre 2, 3, 4 minutos aproximadamente. Y muy importante, que se escuche bien, sin ruido de fondo. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos el programa de hoy con París, un contraescucha de Barcelona, que nos trae un estreno. Ya os lo he anticipado antes en la introducción. Y ojo, no es habitual que tengamos estrenos en la contraportada. Aquí entran libros, pues desde Sófocles hasta el momento presente, pero entra muchísimo libro clásico, lo cual me gusta mucho. Bien, pues no es normal que tengamos estrenos, pero de vez en cuando se deja caer alguno. Y cuando digo estreno, es estreno absoluto, porque salió hace apenas, está en estreno, que el libro se presentó, salió, estoy viendo aquí, el 22 de marzo, salió a la venta, se presentó esta misma semana en Madrid, y la anterior, según creo, lo hizo en Barcelona. Vamos, que este libro está tan calentito como el pan recién hecho. El libro en cuestión es una autobiografía política de Eva Parera, una concejala del Ayuntamiento de Barcelona que parece que no le teme a la grandeza y va en estas elecciones municipales a por todas. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gustaría recomendar un libro que ha salido hace muy poquitos días y que se llama Un viaje para valientes, del nacionalismo al constitucionalismo, escrito por Eva Parera, publicado en Deusto y con prólogo de Francesc de Carreras. Francesc de Carreras es catedrático emérito de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona y además uno de los fundadores del partido político Ciudadanos allí en los años 2000, principios de los 2000. Eva Parera es una política española, catalana, de la ciudad de Barcelona que se presenta a la alcaldía de Barcelona. Y el libro, pues obviamente tiene una parte política que cuenta aquellos años del proceso independentista, también hechos ocurridos en España, el famoso 15M y otras cuestiones pues, que ella narra en primera persona, cómo las vivió, cómo las sintió, cómo las experimentó, cómo las trató y habló con su entorno. Que eso, pues bueno, pues son los amantes y aquellos que tengan interés por la política, pues pues les va a gustar, ¿no? Pero es verdad que lo más interesante y a la vez curioso es que un político narre su trayectoria personal, íntima y su proceso interior desde unos postulados
políticos hacia otros, cómo se presenta esta evolución. Y yo creo que ese es el interés que genera, o puede generar este libro, porque al final vemos como una persona, en este caso pues una persona pública, se abre su corazón, pero no en un sentido romántico, sino en un sentido dramático, porque al final es asumir pues errores, equivocaciones, y eso no es nada fácil, y menos en aquellas personas pues que obviamente están ante los medios de comunicación, las redes sociales, expuestos a la crítica. Y el interés, yo creo que es ese, ver la evolución de un personaje, de una persona, a través de este libro, de las reflexiones, de las experiencias personales. Y, y como dicen en algún momento, o he leído en alguna entrevista que ha hecho estos últimos días, lo que quiere ella es que este libro sea una guía, en primer lugar, para aquellos pues, que también quieren hacer este viaje, este proceso de reflexión, y dos, para su hija. Y eso creo que también pues, es importante, que una persona piense en las generaciones futuras, en este caso, pues sus hijos, en su hija, en este caso concreto, y, y qué va a dejar, qué mundo va a dejar, qué espera dejar, y cómo quiere también pues que su hija, en este caso, y al final su entorno, la recuerde. Y vaya, yo creo que el interés, reitero, para que los amantes de la política, ahí está, pero también para aquellos que quieran pues introducirse en un proceso personal, que en este caso pues es un político, pero como tantos otros han hecho y han contado en biografías y en otros libros pues personales, íntimos, y en los que uno se abre eh, en canal para mostrarse al resto y sin chaleco antibalas. Nada, espero que puedas hablar de él y a la gente que lo vea y lo escuche, pues también le entren ganas de leerlo, porque a mí me ha gustado. Así que nada, te mando un abrazo muy fuerte y nos seguimos. Gracias por todo. Este libro lo acabo de leer, es el que os decía antes. Vamos, tal, lo acabo de leer, que lo terminé de leer hace unas horas. Es un libro breve, de solo lo tengo delante. Me lo he traído aquí a la mesa, he tenido que ir a por él a la cama. Pues tiene 165 páginas. Como veis, un libro muy, muy breve, se lee en nada, ¿eh? Me lo he leído esta misma semana de una sentada. Bueno, mejor dicho, de una tumbada, de dos tumbadas. Exactamente, porque yo suelo leer tumbado en la cama. A veces leo sentado, pero no es lo más habitual. Bien, el libro, como os decía antes, es una autobiografía, pues está escrito por ella, es un libro de autobiografía política, podríamos decir así, memorias políticas, podría perfectamente titularse o subtitularse de esta manera. La autora es Eva Parera. Eva Parera es una abogada barcelonesa, en Barcelona es bastante conocida porque es concejala, además una concejala muy activa, que fue en su momento senadora de Convergencia y Unión, fue diputada también en el Parlamento de Cataluña y desde 2019 es concejala del Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona. Quiero decir, ninguno de los cargos ha pasado demasiado tiempo, por lo que no está muy envilecida por el politiqueo, que ya sabéis que es muy malo y que si te expones demasiado tiempo a él, pues te termina devorando el alma. Vamos, una persona que se haya dedicado a la política 40 o 50 años, ese ya no tiene arreglo ninguno. Bien, el libro en cuestión arranca a principios de la década pasada, cuando ella estaba en el Senado como senadora por designación autonómica. Ya sabéis que el Senado en España, una parte de los senadores se les elige directamente, con listas abiertas además, y a otra parte de los senadores los colocan ahí las comunidades autónomas. Bien, pues ella estaba por designación autonómica porque estaba de concejala en un pueblo de... Bueno, lo había dejado ya, creo, de ser concejala en un pueblo de la provincia de Barcelona. Bien, pues lo que hace es echar la vista atrás a partir de ahí, de este comienzo, y explica cómo entró en política para presentarse unos años antes en las elecciones de
un pequeño municipio barcelonés llamado Corbera de Llobregat. Por el nombre, pues ya os lo podéis imaginar, ¿no? Está en la cuenca del Llobregat, he ido a mirar en el mapa porque no sabía muy bien dónde estaba. Está muy cerquita de Barcelona, a unos 20-25 kilómetros. Bueno, seguramente se puede ver cuando vas en el tren a Barcelona, porque el AVE por lo menos se mete por ahí y ves los pueblitos que están a los lados del río Llobregat. Es una zona bastante poblada, por cierto. Bueno, pues ella se metió en política para eso, para presentarse como concejala a este municipio. Entiendo yo que viviría allí. Bien, entró por esto y porque le gustaba la política, obviamente. Lo hizo afiliándose a Unión Democrática de Cataluña. Este era un partido que ya ha desaparecido, por cierto, un partido democristiano catalán, bastante antiguo, ¿eh? A veces se piensa que Unión Democrática nació con la transición, pero no, era más antiguo que Convergencia. Es un partido nacido en los años 30 del siglo pasado. Vamos, de no haber desaparecido, pues estarían a puntito de celebrar su centenario. Pero bueno, la transición es cuando empezó a formar candidaturas conjuntas con Convergencia Democrática de Cataluña, dando lugar a Convergencia y Unión, un partido, en fin, ya famosísimo, también desaparecido. Por cierto, bueno, Convergencia y Unión ha sido el partido que más años ha ocupado la presidencia de la Generalidad de Cataluña, pero con diferencia. El presidente de Unión era un tipo muy conocido, no solo en Cataluña, sino en toda España. Pues los más jóvenes no os acordaréis de él porque se retiró hace unos pocos años. Se llamaba Josep Antoni Duran i Lleida. Bueno, se llamaba y se sigue llamando así. Creo que Josep Antoni Duran i Lleida sigue vivo. Está ya retirado de la política desde que su partido, desde que Unión implosionó tras las elecciones autonómicas de 2015, cuando no consiguieron escaños en el Parlamento. Se presentaron aquellas elecciones ya separados de Convergencia y creo que se quedaron cerquita. Bueno, lo cuenta esta historia Eva Parera en este libro, pero no llegaron, no se presentaba Duran i Lleida. Ya en las últimas elecciones se presentaba un tal Ramón Espadaler, pero no consiguió el escaño, y en el momento en que un partido, sobre todo si ha sido un partido de gobierno durante tantos años, se queda fuera de la principal institución política, en este caso de Cataluña, pues las posibilidades de que ese partido consiga sobrevivir son muy pequeñas, por más que tenga 90 años a sus espaldas. Bien, pues Unión era un partido que se hacía llamar catalanista, es decir, regionalista, para que nos entendamos todos. El regionalismo en España siempre ha tenido mucha fuerza. Y ojo, no solo en Cataluña, ¿eh? Creo que todas las regiones, a excepción de Madrid, creo que el resto, todas han tenido su partido regionalista. Algunos han sido más importantes, otros menos, algunos han llegado a gobernar en algunas comunidades autónomas, otros pues han quedado siempre en la parte baja de la tabla o directamente no han tenido ni siquiera representación parlamentaria. Pero vamos, oiremos a menudo eso de que este partido es leonesista, o este partido es andalucista, o este partido es valencianista, o es galleguista. Yo, por ejemplo, soy muy madrileñista. Cualquiera que escuche la contracrónica lo sabe, pero no hay ningún partido que diga, pues no lo sé, que deberíamos tener más autonomía o capacidad de recaudar impuestos dentro de la comunidad. En el caso de que existiese un partido que dijese eso, además así con todas las letras, pues yo les apoyaría, más lo haría públicamente. Así que eso del regionalismo está muy bien, siempre y cuando no sea regionalismo llorica. Ya sabéis, estos partidos regionalistas que no hacen más que quejarse. Y si solo se quedasen en la queja tampoco pasaría nada. Bueno, pues que se está quejando, ¿no? El problema de los regionalistas llorones es que tienen algo que les sale de dentro y que no pueden refrenar, y es que tienen que echarle la culpa de todo a los demás, ¿no? Generalmente, por no decir siempre, a Madrid. Siempre la culpa de todos los males de su región o de su provincia la tenemos los desdichados madrileños, que parece ser que estamos siempre conspirando y conjurados contra el resto del país. Pues bien, cuenta Parera en este libro que ella se afilió porque le gustaba la política, como os decía antes, porque le gustaba la política y porque se iba a presentar también a las elecciones municipales de Cornellà de Llobregat. De Corbera. Cornellà es otro, Cornellà es más grande, Cornellà está pegado ya a la misma Barcelona. Bien, pues se iba a presentar a las municipales y lo suyo es que si se iba a presentar, pues era afiliarse al partido por el cual se iba a presentar. La política municipal
es, no sé cómo decirlo, es la política con mayúsculas, en serio lo digo, es donde una colonia de hombres se la juega, que decía aquel anuncio de Brummel, que los más viejos del lugar recordaréis, que aparecía un tipo en un ascensor, un tipo muy guapo por cierto, y entraba una señorita estupenda y se quedaba completamente seducida, porque claro, se había puesto Brummel, el del ascensor. Bueno, pues ahí es donde se la juega realmente un político en un municipio. Es la política más cercana al contribuyente y también, por supuesto, la más dura. Los políticos pura sangre, los más correosos e intratables, por lo general han empezado haciendo política municipal. Bueno, pues en esas estaba Eva Parera cuando Convergencia y Unión, que no dejaba de ser no su partido era Unión, pero sí la coalición a la que pertenecía su partido, la envió a Madrid para ocupar un escaño en el Senado. Esto sucedió ya en el año 2011, poco antes de que empezase toda la locura esta del proceso a la independencia, que ella vivió, al menos en sus primeros compases, lo vivió desde dentro. Yo es la verdad el primer testimonio que leo sobre alguien que ha vivido esto desde dentro. Testimonios desde fuera, pues la verdad se han escrito muchísimos en los últimos años. Cuenta, por ejemplo, y esto la verdad me ha parecido muy útil como periodista, cuenta cómo las relaciones en la coalición dentro de Convergencia y Unión fueron deteriorándose paulatinamente, cómo Artur Mas, ya que en aquel entonces era presidente, a partir de 2012 emprende un camino sin retorno, un camino sin retorno que le termina arrollando, porque de Artur Mas ya no se acuerdan de él más que en su casa a las horas de comer. Él en su momento llegó a ser alguien muy importante en la política española, pero terminó devorado por el propio monstruo que él había creado. Mas era presidente de la Generalidad desde el año 2010, había sucedido a los gobiernos socialistas que habían empezado en 2003 con aquel pacto tripartito, la victoria de Maragall. Recuperaban los convergentes y unionistas, recuperaban la Generalidad después de pasar, pues fueron 7 años, sí, 7 años a la sombra, y venían con ganas. Pero la recuperaron en el peor momento posible. Veía a Artur Mas como su popularidad iba a menos. Iba a menos pues porque las cosas estaban muy mal en aquel entonces, por culpa de la crisis. Claro, todos los gobernantes de comunidades autónomas tuvieron que, como el propio gobierno central, tuvieron que practicar recortes presupuestarios porque es que no había de dónde sacar. Y eso pues les erosionó muchísimo. A fin de cuentas, cuando has estado dándole cosas a la gente, servicios a la gente y se los tienes que dejar de dar, muchos lo consideran como algo parecido a un derecho humano. Esto pasó en todas las comunidades autónomas, no solo en Cataluña. Las comunidades autónomas habían gastado como niños tontos, bueno, mejor dicho, sus gobiernos, durante toda la época de la burbuja inmobiliaria. Tenía el Estado en aquella época unas recaudaciones récord completamente disparatadas. Y claro, a un político darle dinero es decir, toma este dinero y gástatelo. Y por lo general se lo suelen gastar a lo loco. Así que se encontraron de pronto con que no había con qué gastar, la gente estaba enfadada. Y Artur Mas pensó en aquel momento que había que dirigir esa ira hacia el gobierno central, el famoso gobierno de Madrid. Junto a eso pensaron que quizá había llegado el momento de reclamar la independencia, algo con lo que, los nacionalistas catalanes habían estado jugueteando durante 40 años. De esto vamos camino de esto, estamos haciendo país. Esto es una cuestión de tiempo, vamos a ver si poquito a poquito, pues conseguimos dentro de 1 o de 2 generaciones llegar a la independencia. Pues Mas decidió que sí, que ya está, que después de 40 años había llegado el momento. Y eso se sustanció en el famoso derecho a decidir. La propia Parera, que era senadora, tuvo que defender el derecho a decidir en el Senado. Y lo tuvo que defender, en sede parlamentaria, que es donde estaba ella. Hay un vídeo por ahí, que circula por ahí. Si buscáis, no tendréis que buscar mucho, lo tenéis en las redes sociales, creo que anda también por YouTube, en el que han empezado a difundir, pues obviamente, sus adversarios políticos, en el que se ve como la propia Eva Parera solicita el derecho a decidir en el Senado. Mira, esto por supuesto también lo cuenta en el libro. Cuando me puse a leerlo, no es que fuese a buscar esta historia, pero me la encontré
de pronto. Él lo cuenta, reconoce el error, pide disculpas por ello. Era la posición de su partido y tenía que hacerlo. Me lo explica de la siguiente manera. Aquí tengo el libro. En la página, esto es la 41, me lo he apuntado. Le he hecho una oreja para que no se me perdiese este apunte. No le hagáis orejas a los libros, que a no ser que estéis presentando la contraportada y en ese caso pues tengáis que ir a una cita concreta. Esta oreja se la voy a deshacer ahora. Luego pasar a la librería, a la estantería, y allí se volverá a su sitio normal. Esta esquinita de la página. Bien, pues lo que comenta aquí lo explica de esta manera. Esto es textual, ¿eh? Sin duda me equivoqué al defender el dret a decidir, es decir, el derecho a decidir, ese día en el Senado. En la vida las personas crecemos, maduramos y formamos nuestra opinión a medida que reunimos experiencias vitales. Yo pasé por un proceso de reflexión interna que me llevó a abrir los ojos y a renunciar a todo aquello. No fue una decisión fácil porque se vive muy bien formando parte del establishment nacionalista. Quizá hoy sería consellera de la Generalidad. Bien, creo que en este aspecto lo que dice tiene razón. En la vida, efectivamente, todos crecemos, todos maduramos, todos vamos modelando las opiniones en función de lo que vamos viviendo. Nadie a los 40 años piensa lo mismo que pensaba a los 20. Nadie a los 60 piensa lo mismo que pensaba a los 35. Exactamente, puede haber más o menos, nos movemos a lo largo de nuestra vida en una serie de coordenadas, de convicciones y de valores, pero muchas cosas las vamos matizando. Es perfectamente humano y perfectamente normal. No hay nadie que tenga exactamente las mismas ideas a los 20 que a los 40. Es imposible. Y si es así, es que no ha salido de su casa. Ni ha tenido nueva información que le ha ido llegando a su cabeza. Así que bueno, ella lo explica bien. Dijo que no fue una decisión fácil cuando le hicieron decir esto, de pedir el derecho a decidir, pero que lo tenía que hacer pues porque lo tenía que hacer, en una palabra. Quizá hoy, eso sí, sería consejera de la Generalidad, no lo sé si hubiese llegado, pero de haberse mantenido fiel a aquello, pues las probabilidades hubiesen sido altas, porque los nacionalistas, más concretamente los independentistas, han seguido gobernando hasta el momento presente. Mira, en ningún momento del libro ella oculta que militó en el nacionalismo. De hecho, el libro, si nos vamos a la portada, lo que nos encontramos es que se titula Un viaje para valientes, que ya nos lo ha presentado París, y pone del nacionalismo al constitucionalismo. Ese es el subtítulo del libro. Bueno, pues aquí, ya que tengo el libro en la mano, en la página 36 se explica cómo fue saliendo de lo primero, es decir, cómo fue saliendo del nacionalismo. Lo explica del siguiente modo. Muchos me preguntan ¿cuál fue el momento exacto o el hecho puntual que te hizo abrir los ojos? Pero no hay un momento concreto. Es como un vaso que se va llenando poco a poco y que de repente desborda. Como cada gota que va cayendo en ese vaso contribuye a que su capacidad llegue a su límite, hubo multitud de hechos puntuales, frases concretas, críticas sutiles que fueron contribuyendo a abrir mi mente poco a poco. Bien, de nuevo lo viene a explicar, ¿no? Que esto no se pasa igual que no se pasa del sueño a la vigilia de golpe. Está el momento ese tonto de las mañanas, que si nos levantamos pues corremos el riesgo de darnos con las paredes. Pues de ciertas posiciones políticas también se sale poco a poco, y me parece perfectamente normal que así sea, sobre todo cuando has tenido pues eso, una vivencia muy profunda, o lo has vivido de manera muy profunda. De cualquier manera, a poco que se lea el libro, uno lo que ve es que tampoco ella fue independentista nunca. Fuera nacionalista, catalanista, regionalista, en fin, esas dos almas que convivían en Convergencia y Unión, y que a veces nos las intentaban explicar a los de Madrid y no las entendíamos muy bien, porque esos matices tan finos, los que somos de aquí, de las tierras altas, pues no los separamos bien. Aquí es blanco o negro, no, eso de los grises no se entiende muy allá. Pero bueno, en Barcelona y Cataluña en sí, durante muchos años era el imperio del gris que ni era ni blanco ni negro, que no sabías muy bien a qué atenerte. Bien, pues poco después de esto,
todo saltó por los aires, todo saltó por los aires para ella. Se negó a asistir a la diada multitudinaria del año 2012. Explica bien cómo las diadas, hasta ese momento las diadas el 11 de septiembre, pues eran un acto rutinario, puramente formal, protocolario, y que a partir de ese año pues empezaron a ser actos masivos, con manifestaciones grandísimas por las principales calles de Barcelona y de todas las ciudades catalanas. Bueno, pues a partir de ahí se negó a asistir a esa diada porque sabía ya de qué iba la cosa y empezó junto a otros de su partido a distanciarse del programa de Mas. Cuenta también que otros compañeros o excompañeros suyos de Unión se hicieron independentistas, mientras que una parte pues siguió o se mantuvo más o menos fiel a lo que habían creído. En 2014 salió del Senado y la nombraron consejera del CAC. El CAC o el CAC son las siglas del Consejo Audiovisual de Cataluña. Eso del CAC, eso del Consejo Audiovisual de Cataluña, es algo que a mí siempre, como periodista que soy, me ha llamado la atención, por lo menos desde que tuve constancia de su existencia. En Madrid no tenemos nada parecido a eso, no hay un Consejo Audiovisual de Madrid. Bien, la función del Consejo Audiovisual de Cataluña es velar por el cumplimiento de la normativa en materia audiovisual, la normativa relativa a los medios de comunicación. Pero vamos, digo yo que para velar por eso ya están los tribunales. No sé, si una televisión se dedica a difundir mensajes de odio, o pone más publicidad de la permitida, o programa películas pornográficas en horario infantil, pues se denuncia a la emisora, si no es que actúa un fiscal de oficio, y asunto resuelto, y no hay que darle más vueltas, no tienes que meter ninguna capa entre medias. El que comete el delito, en este caso la televisión, y alguien que denuncia, o actuando la justicia de oficio. Y ya está. Pero nada, allí lo tienen y se dedican pues a vigilar estas cosas. Luego, aparte de eso, se encargan también de la parte mollar del asunto, que es conceder licencias para las radios y televisiones, que hoy ya con esto de internet no es que valgan mucho, pero en su momento, era 10, 15, 20 años, pues sí que valían un montón tener una emisora FM, especialmente en Barcelona y alrededores, no digamos ya una TDT regional, ¿no? Bien, pues a esto se dedica lo del CAC, un organismo que además está formado por políticos en función de la representación que tiene en el Parlamento. A partir de ahí pues ya podemos imaginarnos cómo regulan los medios, de qué manera lo hacen. A mí me parece que estos consejos son inconstitucionales, lo he dicho más de una ocasión, ya que, entre otras cosas, pueden cerrar un medio sin orden judicial de por medio. Es un disparate tan grande, de verdad os lo digo, que no sé ni cómo sigue existiendo aquello. Bueno, sí, sé por qué sigue existiendo, pero vamos, que no debería seguir existiendo una cosa así. En fin, sigue existiendo porque, como bien explica Eva Parera en este libro, uno de los pilares del proceso fue la comunicación. La comunicación mediante el control directo o indirecto, la manera indirecta de controlar un medio, más o menos os imagináis cuál es, a través de publicidad institucional y todo tipo de favores, ¿no? Bueno, pues control directo o indirecto de la prensa local, es decir, principalmente la cadena autonómica, que es TV3, las radios locales, que hay unas cuantas, y los periódicos locales. Durante los años álgidos del proceso, es decir, quizá la horquilla me quedo corto, no lo sé, pero que puede ser del año 2012 a 2018 más o menos, TV3 era realmente Teleprocés. Yo, y no lo digo de oídas, es que lo pude ver con mis propios ojos. Yo tengo la aplicación de TV3 instalada en el Apple TV que tengo en casa y a veces veo cosas de esa cadena. Básicamente porque me gusta escuchar el catalán hablado. Es una lengua que entiendo sin demasiados problemas y que además, lo he dicho muchas veces aquí, me parece preciosa la manera en la que suenan las palabras que tiene. Pero aparte de eso, luego tienen algunos documentales buenos y me sirve para ver algún que otro informativo. Bien, pues durante esos años, y lo recuerdo perfectamente, los temas, llamémoslos procesistas, eran... Es que las 24 horas del día, yo creo que los metían hasta por la noche, una serie de programas, algunos que llegaron a tener mucho éxito, no solo dentro de Cataluña, que obviamente, sino también fuera, que eran conocidos. Por ejemplo, el programa Fax, no sé si lo recordaréis, que tomaban fragmentos y luego los colgaban en redes sociales, en Facebook, en Twitter y demás. Y algunos, la verdad es que llamaban la atención, ¿no? Pero vamos, era un rodante de la mañana a la noche, que siempre aparecían los mismos tipos y las mismas tipas, repitiendo las mismas cosas. A mí me parecía un poco pesado el tema, pero vamos, se conoce que allí mucha gente vivía completa e irremediablemente
totalmente enganchada a eso. Parera cuenta cómo se empleó, lo cuenta bien cómo se empleó TV3 y la radio pública, que es Catalunya Radio, como correa transmisora de todo lo que salía de la Generalidad. Los lemas, eslóganes, las ideas fuerza del nacionalismo, del independentismo en aquel momento, del proceso, que bueno, fue ganando intensidad, todo eso, todo aquello, fue ganando intensidad con el tiempo. Hasta la llegada de Carles Puigdemont, a quien Parera, por cierto, despacha con mucho desprecio, por cierto. Y no es para menos, ¿eh? Creo que en la política española ha habido pocos políticos tan tóxicos como Puigdemont. Sinceramente lo digo, cuidado que es difícil. La cantidad de políticos tóxicos es inmensa en España. En fin, no hay más que echar un vistazo a los últimos gobiernos. El desfile de personajes siniestros es inacabable. Y además se esfuerzan en superarse continuamente. Cada camada nueva es peor que la anterior. Lo nuestro, lo que tenemos en España con esto es, claro, si me escucháis de otros países, en México, en Argentina, en Colombia, diréis, bueno, aquí no, aquí también estamos en lo mismo. Claro, aquí cada uno se queja de lo suyo, ¿no? Pero vamos, lo nuestro es un I+D político inverso. Nos las hemos apañado para coleccionar necios en los cargos públicos. Necios que conforme va pasando el tiempo cada vez son más necios. En fin, pues Puigdemont está en el top 10, por no hablar del top 3, es decir, de los que están los 3 primeros, de toxicidad absoluta. Por no hablar de que fue un cobarde. Después de liar la que lió, en lugar de hacer frente a lo que había hecho, se metió en un maletero y se marchó del país. Por cierto, este hombre sigue fuera del país, mientras otros, podemos decir, estaban equivocados, pero al menos apechugaron con las consecuencias y sabían que las consecuencias se iban a producir desde el minuto 1, que la justicia va lenta, pero va. La justicia es como esas apisonadoras cuando se está asfaltando una calle. Dices, bueno, esto que va lento va a tardar mucho en llegar hasta donde yo estoy. Y es posible, puedes incluso poner una hamaca en la calle en ese momento, abrirte un libro y ponerte a leer, ¿no? Y nada, despreocúpate porque efectivamente la apisonadora va muy lenta, pero va a llegar a ti. Es una cuestión de tiempo. Más o menos, pero es una cuestión de tiempo y te va a pasar por encima si no te quitas. Bien, pues lo que debieron pensar estos será que no les iba a pasar nada. Probablemente porque todo lo que habían recibido hasta ese momento era eso mismo. Hacían cosas y realmente no pasaba nada o pasaba muy poco. Se queja amargamente aquí Eva Parera de que los gobiernos en Madrid nunca supieron estar a la altura, que hicieron poco menos que desaparecer el Estado en Barcelona y en el resto de Cataluña y que, claro, la sensación de impunidad de los líderes independentistas pues era, diría que prácticamente absoluta. En fin, el hecho es que en la primera etapa en política de Eva Parera terminó en 2014, cuando se despidió del Senado. Su partido desapareció poco después y regresó unos años más tarde, cuando se presentó por Barcelona pel Canvi. Con ese nombre quizá no la recordéis, este partido, que no era un partido. Era la lista de Manuel Valls en las elecciones municipales de 2019, hace 4 años. Salió elegida concejala y allí cometió uno de los errores que más le están echando en cara ahora. El primero fue ese del derecho a decidir. Bueno, pues este no es menor, ¿no? El de votar a favor de la investidura de Ada Colau para que Ernest Maragall, que había ganado las elecciones, pero sin mayoría absoluta, no saliese investido alcalde. Ernest Maragall se presentaba como candidato de Esquerra Republicana de Cataluña. Bien, ahí los concejales de Barcelona pel Canvi estaban ante un dilema complicado que hizo saltar aquella plataforma por los aires. Por cierto, o le entregaban la alcaldía a Ada Colau o se la daban a los independentistas. Tenían que elegir. Algo así, no lo sé, como sea un condenado a muerte, le pregunta el verdugo si prefiere, lo tiene allí ya en el patíbulo, y le pregunta, ¿y usted qué prefiere? Me han dado a elegir, el tribunal me ha dado a elegir. ¿Le puedo ahorcar o le puedo agarrotar? Es decir, ¿prefiere horca o garrote vil? Pues ya no lo sé, me va usted a matar igual. Las dos maneras de morir son similares. Venga, mismamente, horca, ya está. Pues fue lo que pasó en aquel entonces. Facilitaron el segundo mandato de Colau, que tiene Barcelona hecha unos zorros. Y esto no es una opinión, esto es un hecho para cualquiera que vaya a Barcelona. Y si no vais, os lo pueden contar los barceloneses de primera mano. Luego ya
el que había dado nombre no al partido, a la plataforma se llamaba Barcelona pel Canvi, pero sí al, recuerdo, el logotipo y la propaganda electoral, que ponía Valls, sin más, es decir, era una plataforma muy personalista. Se marchó dejando a Parera como cabeza visible de lo que quedaba de Barcelona pel Canvi, es decir, que no era propiamente un partido, ya digo, era una plataforma personal de Manuel Valls, que era conocido porque había sido primer ministro de Francia unos años antes y que se pudo presentar a las elecciones municipales en Barcelona, pues porque cualquier ciudadano europeo se puede presentar a las elecciones, es elegible, cualquier ciudadano de la Unión Europea es elegible en un municipio español, y no solo por eso, sino porque él es hijo de un barcelonés. Bueno, el apellido la verdad es que tampoco puedo ocultarlo mucho. Bien, la plataforma en sí se fue deshaciendo porque los concejales provenientes de Ciudadanos se marcharon, y también se fue Celestino Corbacho, que no sé muy bien qué pintaba ahí, pero bueno, este fue ministro de Trabajo con Zapatero allá por el año 2010. Por cierto, yo cuando vi que Corbacho estaba metido en eso pensé, pero este hombre debe de tener 70 años y sigue ahí vivaqueando, porque no se le conoce a Corbacho otra dedicación que no sea la de vivir del contribuyente con el cuento de la política. Pero bueno, no sé si se seguirá presentando o ahora ya decida de una maldita vez a jubilarse. Total, que de 6 concejales que sacaron en aquellas elecciones, creo que se quedaron en 2 o 3. Sobre esa base tan pequeña, fundaron un nuevo partido llamado Valents, y lo formaron hace poco tiempo, hace año y pico, a principios del año 2022. Valents lo que quieren, Valents en catalán significa valientes, lo que quiere es ocupar el espacio que ha dejado Ciudadanos, porque Ciudadanos, como bien sabéis, es otro partido que también ha implosionado, y no solo ha implosionado en el resto de España, es que ha implosionado en su lugar de nacimiento, en su cuna, que es Barcelona. Bien, pues lo que quiere ocupar es ese espacio. Por resumirlo mucho, no lo sé, sería algo así como el constitucionalismo de centro liberal aproximadamente, ¿no? En la página 122 del libro, de nuevo lo tengo aquí cogido en la mano, lo que hace Parera es explicar lo fundamental de su planteamiento. Creo que aquí lo resume bien, de su planteamiento político, de su posicionamiento actual. Lo que dice es esto. Esta apelación es la columna vertebral de nuestra acción y de nuestro nacimiento. Esto es, recuperar la racionalidad de la política, alejarnos de tribalismos y de la viscosa y tramposa capa de sentimentalismo que pretende sustituir los hechos por el yo siento como fuente de ley. Ante el eterno victimismo fangoso, el bucle melancólico, nos levantamos por la esperanza de un futuro a la altura de lo que Cataluña merece. Tan simple como desterrar la mentira y apelar a la verdad. Nos dirigimos a ciudadanos adultos y conscientes, responsables e implicados en el devenir de su tierra. Queremos dejar atrás de una vez la Cataluña menor de edad, ensimismada y antipática. Bien, como veis, en apenas nada, un par de párrafos, deja bastante claro cuál es su posición ahora mismo, y creo que entraría ahí dentro del constitucionalismo liberal, si se me permiten las etiquetas. Yo personalmente estoy de acuerdo con lo que dice aquí, pero vamos, el principal problema de Cataluña y el origen de todos los males que la afligen, creo que es el identitarismo que se ha apoderado de ella. Y a partir de ahí se deriva todo lo demás. Cataluña en los últimos años ha sido algo así como un laboratorio de todo lo malo. Bueno, y ahí tenemos el resultado, caray. No es que Barcelona esté sucia o esté llena de delincuentes por la calle. No, eso es lo de los delincuentes o la suciedad o los ocupas es la consecuencia última. El problema central, nuclear, es una sociedad dividida, una sociedad enfrentada y que mira el futuro siempre con pesimismo y a partir de ello con rabia o con resignación. Podríamos pensar en este punto, bueno, pues qué caray, pobrecitos, no se merecen semejante castigo. Pero la realidad es que es lo que han votado, elección tras elección, desde hace un montón de años. En una democracia los políticos no dejan de ser un reflejo de la sociedad que les ha upado al poder. Y Cataluña, como el resto de España, es una democracia. En fin, los políticos están ahí porque la gente les ha votado. Supongo que eso Parera lo sabe. Al final del libro viene a reconocerlo, pero insistiendo en que el problema del no nacionalismo es que en Cataluña ha sido siempre más, el problema que han tenido ha sido más de desmovilización que de otra cosa. No de división, lo dicen en un párrafo al final del libro. La mitad de los catalanes que no quieren la independencia, según Parera, están desmovilizados. Y así ha sido desde que esto empezó. En origen, no lo sé, seguramente porque se sentían inferiores.
En fin, ya sabéis que en Cataluña si tienes un apellido local, no digamos ya si tienes 8 como en aquella película, y el catalán como lengua madre, se te considera algo así como un ciudadano mejor, como un catalán pata negra. Eso es algo que yo descubrí cuando empecé a conocer a aquel lugar de España hace ya muchos años, pues tantos como 30. No lo entendía muy bien, porque cuando era joven mi idea de Barcelona era algo parecido a un Madrid con mar y palmeras, pero no era exactamente un Madrid con mar y palmeras. Aquí a nadie le preguntan de dónde es, ni se lo echan en cara, por supuesto. Ser madrileño consiste en vivir en Madrid, nada más en eso. Con que chapurrees el castellano para entenderte con el del bar y con los taxistas, basta y sobra. En Barcelona advertí que para ser barcelonés hacían falta más cosas, y que alguien como yo, aunque me lo propusiese, aunque me quedase a vivir allí y pasase toda mi vida, nunca llegaría a serlo del todo. ¿Por qué? Pues porque mi apellido, Díaz Villanueva, nací en Madrid y el catalán nunca podré hablarlo como un nativo. Una ciudad que aspira a ser una gran capital no puede perderse con estas paletadas identitarias. Ese es el primer problema que tienen que resolver. Y para eso me temo, no quiero ser pesimista, pero me temo que aún falta mucho. Creo eso sí que Eva Parera apunta al camino que deben o que deberían seguirlos, por lo menos los barceloneses. Ella se presenta de cabeza de lista de Valents, que es el partido que ella misma ha fundado para las elecciones del próximo 28 de mayo. Esos barceloneses que quieren que su ciudad vuelva a ser aquello de archivo de cortesía, albergue de extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, nunca mejor dicho, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades y en sitio y belleza única. Por cierto, eso lo dijo de Barcelona un madrileño llamado Miguel de Cervantes en El Quijote. En fin, que el libro de Parera está muy bien, se lee rápido y a mí me ha permitido reflexionar sobre los últimos años, que han sido pues especialmente agitados en Cataluña y en toda España también. En Cataluña creo que han sido directamente para olvidar. El panorama no es que pinte muy bien ahora, a fuer de sincero, pero bueno, de peores hemos salido, no lo olvidéis. Quizá lo mejor que podría hacer esta mujer, ahora que lo pienso, y ya con su libro terminado, a lo mejor que podría hacer es volver a la abogacía, marcharse a Barcelona y establecerse en un lugar con buenas vistas, como esos apartamentos que dan al Parque del Retiro en Madrid. La vida es corta y tampoco es cosa de estar envenenándosela con imposibles. Pero en fin, se ve que Parera tiene espíritu quijotesco y quiere dar su última batalla frente al Caballero de la Blanca Luna en la playa de Barcelona. Debería recordar, eso sí, que el Quijote fue derrotado por el Caballero de la Blanca Luna, pero bueno, eso no le disuadió de aceptar el duelo. Pues nada, aquí tenéis el libro. La verdad es que me he puesto a hablar de él, pero claro, esto es lo que me pasa cuando me traéis un libro que me he leído el día anterior. Pues claro, lo tengo todo en la cabeza. El título, ya sabéis, Un viaje para valientes, del nacionalismo al constitucionalismo, lo publica la editorial Deusto y por supuesto está tanto en tapa blanda, que es como lo tengo yo, porque me lo enviaron, es delgadito y sale por 17,05 en Amazon, lo estoy viendo, y en versión Kindle en 9,49. Ya sabéis, 165 páginas, vamos, un caramelo, que te lo lees, como os he dicho antes, en un par de tumbadas. Bien, no me entra ningún libro más, por lo que veo, y eso que tenía otros dos aquí reservados, pero nada, los pasaremos para la siguiente contraportada. Ya sabéis que a veces me sucede, me pasa con los libros y con las películas. Si me traéis una película que acabo de ver o que me gusta mucho, pues se me va el programa entero. Y con los libros, pues 3/4 partes de lo mismo. En fin, espero que lo hayáis disfrutado. Si no habéis leído este libro y os interesan estos temas catalanes, pues os aseguro que os va a gustar. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos la contraportada de hoy. Ha sido, como siempre, un placer teneros al otro lado. Mañana será domingo y por lo tanto tendremos contrarréplica. Allí os espero. Hasta mañana.